Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo quería darles la bienvenida a esta sesión en la que vamos a presentar el trabajo titulado Efficiency and Productivity Gains of Robotic Surgery, The Case of the English National Health Service. Este trabajo obtuvo el premio al mejor artículo de Economía de la Salud en 2025, patrocinado por Lilly en España, en las 44 jornadas de Economía de la Salud celebradas en Madrid el pasado junio, y cuyos autores son Laia Magnou, Alistair Maguire y Victoria Serra, que dos de tanto Laia como Victoria nos acompañan hoy. Muchísimas gracias a las dos. Este trabajo analiza el impacto de la cirugía robótica en la eficiencia y productividad dentro del Servicio Nacional de Salud, el NHS en Inglaterra, específicamente en el contexto de la prostatectomía radicales. Y aunque la cirugía robótica se promociona por su precisión y carácter mínimamente invasivo, pues sus ventajas clínicas, según nos demuestra este estudio, frente a la laparoscopia aún no están tan demostradas y, como destaca de nuevo el estudio, los costes son elevados. El estudio aporta evidencia valiosa sobre si estas inversiones generan beneficios en términos de reducción de algunas de pues medidas de resultados asociadas con productividad, ¿no? Como pueden ser estancias hospitalarias o uso de recursos, ¿no? Menos visitas quizá postoperatorias o el aumento de la productividad laboral y total. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Pilar Pinilla Domínguez y soy presidenta actualmente de la Asociación de Economía de la Salud y seré la moderadora de esta sesión. Durante la misma y tras mi breve introducción, los autores, bueno, las autoras, nos presentarán el trabajo con una breve presentación de aproximadamente 20 minutos, dejando así un tiempo para aproximadamente de 10-15 minutos para preguntas y debate. Y la sesión finalizará como muy tarde a las 7 hora peninsular. Asimismo, como ya saben, estamos grabando esta sesión y la idea es que sea accesible a través de nuestro canal de YouTube posteriormente. Para conseguir que la sesión vaya lo mejor posible, agradecemos a todos los asistentes que mantengan su micrófono desactivado durante la presentación, y durante la ronda de preguntas y debate los asistentes podrán alzar la mano utilizando el botón que pueden encontrar en sus reacciones, que se encuentra en el menú inferior de Zoom, y les daré la palabra para que puedan activar su micrófono y realizar su pregunta o comentario. Asimismo, también les animo a poner su cámara durante la presentación y durante el debate, sobre todo, para crear pues, un poco este ambiente más cercano, ¿no? Teniendo en cuenta que es la primera vez que estamos utilizando este formato para hacer la presentación de este premio. Si lo prefieren, también pueden usar el chat para hacer preguntas y comentarios, y animamos a que todos durante la presentación, si tienen alguna pregunta, la vayan añadiendo en el chat y ya al final pues la discutiremos. En términos de accesibilidad también, si alguien necesita algún ajuste especial durante la sesión, también tenemos activado la transcripción o subtítulos. Por favor, pues pueden activar la misma sin ningún problema. Sin más, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda con respecto al formato de la sesión. ¿No? Pues sin más, entonces doy pie a la palabra a Laia, y muchísimas gracias de nuevo, Laia y Victoria, por estar con nosotros hoy. Vale. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Vale. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, Laia, gracias. Vale, gracias. Primero de todo, dar las gracias a AES por este premio. Es muy gratificante recibir un premio a un artículo, sobre todo un artículo que con Victoria le tenemos mucho cariño, pero además ha llevado tiempo, ha llevado sudor y lágrimas, y fue un trabajo que se alargó un poco en el tiempo, pero que al final tuvo un resultado brillante y que estamos muy satisfechas. Pero la revisión, todo el proceso fue largo. Pero muy gratificante recibir un premio a posteriori, lo hace aún más valioso. En esta sesión intentaré en 20 minutos resumiros el artículo y explicaros lo que hemos hecho. Este es un trabajo conjunto con Victoria, que también está presente, y Alistair Maguire. Este es un proyecto financiado por la Health Foundation, y el proyecto era más grande, era cómo ver la difusión de tecnología hospitalaria en el English NHS
tanto en outcomes de pacientes como en la composición laboral de los hospitales. Y decidimos entrar en el mundo de la cirugía robótica un poco porque vimos que era un nuevo ámbito que estaba poco analizado, había un gap en la literatura, y porque un día hablando con urólogos, hablando de la cirugía laparoscópica, que creíamos que era la standard of care, nos dijeron, no, pero la robótica está creciendo mucho. Y fuimos a los datos a averiguar si realmente esto era real. Y cuando nos sentamos un día y miramos y los datos nos mostraban que había 54 hospitales en Inglaterra de los 100, casi 80 que analizamos, que hacen prostatectomía, y que 54 tenían un robot en un servicio público, nos pusimos las manos a la cabeza diciendo, ¿esto es real? ¿Hay evidencia científica suficiente para comprar esta tecnología que es tan cara y implementarla en el sistema público? ¿Existe o no existe? Empezamos a mirar, había poca evidencia, y nos encontramos con la situación de que había muchos hospitales utilizando robots sin mucha literatura al respecto, sin mucha evidencia clínica. Y empezamos a indagar en este tema. Un primer paper antes de este fue un análisis de la difusión de esta tecnología, un poco para entender cuáles eran los factores que permitían que incitaban a la adopción de la tecnología, y está publicado en Health Policy. Es un paper un poco más sencillo en nivel de técnica, pero muy relevante para entender los factores que determinan la adopción. Y este es un paper ya segundo con la idea de ver la eficiencia, la productividad de esta cirugía. Este es el paper, este paper está publicado en Health Economics, se publicó en agosto del 24, y voy a empezar un poco a haceros un poco de resumen. En economía, en el ámbito de economía, el impacto de los robots se está estudiando, y sobre todo recientemente ha creado mucho más interés el hecho de ver por qué cuál es el efecto de los robots en nuestras economías, ver si cambia la productividad, si aumenta el empleo, si cambia la composición de los skills de los trabajadores, si aumentan los sueldos. Esta es una idea más de la parte más económica en el ámbito más de manufacturer industrial. Y lo que se ha visto en la literatura económica es que los robots, la adopción de robots reduce el employment y los salarios, y puede haber una composición en el personal en las plantillas. Es decir, a lo mejor vamos a necesitar menos low skill y más high skill individuals. Y esto es algo que se encuentra en la literatura más económica. Pero en la literatura de salud esto aún está muy poco explotado. Hay muy poca evidencia que muestre cuál es el efecto de los robots, tanto en la parte más clínica como en la productividad y employment, salarios, etc. Hay algún paper más reciente que voy a hablar, pero hay poca evidencia. ¿Cuál es la tecnología que investigamos en este paper? Nos centramos en la cirugía radical de prostatectomía. ¿Por qué? Porque es la que más ha utilizado el robot. Es la cirugía por excelencia de utilización de cirugía robótica, y es por donde entró realmente la cirugía robótica. Sí que es verdad que se está abriendo paso a otras cirugías, pero muy poco a poco, sobre todo en estados como en Europa. En Estados Unidos es un poco diferente, se utiliza ya en muchos más procedimientos. Por lo tanto, nos centramos en la cirugía de prostatectomía, que es una de las cirugías para tratar el cáncer de próstata. En este tipo de tratamiento lo que se hace es se quita la próstata, y se puede hacer de varias formas. La primera es una cirugía abierta, que es como la cirugía por excelencia que se había utilizado siempre, pero que es muy invasiva porque ahí se hace un corte real en el abdomen y se quita la próstata. Segundo, tenemos la cirugía laparoscópica, que es más nueva, sobre todo a partir de los 90. Se llama que es mínimamente invasiva porque solo son unos pequeños cortes en el abdomen muy pequeños, y donde va a entrar el aparato de la laparoscopia, entra dentro de estos agujeritos y se quita la próstata a partir de esto. Por tanto, es muy poco invasivo. Y luego tenemos la cirugía robótica, que entró a posteriori, sobre todo a partir del 2000 es cuando existe el primer robot, que es el robot Da Vinci, y es cuando entró en los sistemas de salud mundial. Esa cirugía lo que permite es que el cirujano está detrás de un robot que tiene unos brazos ortopédicos como laparoscópicos, que es el que va a hacer las incisiones y va a hacer la operación.
pero es el cirujano que está detrás el que manda al robot. O sea, continuamos necesitando al cirujano para hacer la operación. En teoría, lo que la literatura nos decía y lo que nos dicen los que han creado estos robots es que la incisión es muy precisa, reduciendo mucho las complicaciones postoperatorias. Este es el robot Da Vinci. El robot, como os digo, empezó a los 2000. El primer robot que encontramos en Inglaterra, un hospital universitario en Londres, es a partir de los 2000. Pero no empezó a entrar en el sistema más, al principio el uptake fue muy pequeño, luego empezó ya a partir del 2006, es cuando ya en los datos empezamos a ver que hay un código para identificar cuándo la cirugía se ha hecho con un robot. Antes no se podía identificar, antes si había alguno entraba dentro de la laparoscopia, pero a partir de los 2006 ya se puede identificar que la cirugía se ha hecho con robot. El robot Da Vinci actualmente ha perdido muchas ya de sus patentes porque duraron 20 y pocos años, y por esta razón ahora ya hay muchos robots en el sistema, ya no podemos hablar solo de Da Vinci, hay muchos más. Da Vinci aún lo tiene, lo ha mejorado, pero hay nuevos robots que hacen unas operaciones un poco, se dicen que son incluso más precisas. ¿Qué dice la literatura al respecto? Lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo el análisis que hacemos desde 2000, de 2000 a 2018, es que hemos visto un incremento de la utilización de robot en prostatectomía del 5% en 2006 al 88% en 2018, solo en Inglaterra, que es donde nos basamos. Viendo también una reducción de la cirugía abierta, pasando del 83 al 6%, e incluso una reducción de la laparoscopia, del 12 al 6%. Por lo tanto, hemos visto cómo se ha incrementado exponencialmente el uso del robot para la cirugía de prostatectomía, viendo cómo ha decrecido la laparoscopia a la abierta. Eso también se ha visto en Estados Unidos y hemos visto este incremento en UK, y hay otros papers que también le dan evidencia de esta adopción de la tecnología. La laparoscopia y la cirugía robótica se consideran de invasión mínima, minimal invasive, y están sobre todo asociadas a un aumento, en una mejora en los outcomes del paciente, sobre todo comparado con cirugía abierta. Y de esto hay evidencia, más médica que económica, pero médica, que nos muestra cómo la laparoscopia y la robótica son mejores en ámbito del paciente que la cirugía abierta. Pero hay menos evidencia, o evidencia que nos dice que hay muy poca diferencia entre laparoscopia y robótica. Aunque sabemos que hay una mínima, seguramente hay un efecto mínimo, sabemos que el coste es muy alto. El coste de un robot es entre 1 y 2 millones de pounds de inversión inicial, y una inversión anual de casi 100.000 pounds al año. O sea que hay la inversión es muy alta, pero la evidencia no es tan clara. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos del artículo es, primero de todo, examinar esta eficiencia, si la cirugía robótica ha llevado a mejoras en eficiencia en estancia hospitalaria, en estancia postoperativa, en reingresos, en número de visitas después de la cirugía. Esto es una proxy de complicaciones, porque no teníamos, con los datos administrativos, no podíamos ver nada más de complicaciones, pero sí podemos ver cuántas veces va al médico este paciente, cuántas veces va al urólogo a posterior. Por lo tanto podemos pensar que si hay complicaciones, y también los tiempos de espera. Como spoiler, ya os digo que hay una reducción en la estancia hospitalaria de un 50%, y una reducción en las visitas postoperatorias también casi de un 50%. Por lo tanto, parece que hay eficiencia significativa en este ámbito. ¿Cómo también se traslada esta eficiencia? Podemos mirar la productividad. Hay papers, un par de papers, sobre todo en Estados Unidos, que han mirado la productividad también de la adopción de la tecnología, y nos parecemos a este paper un poco. Hay algunas diferencias, pero a la parte de productividad lo que miramos es cómo la cirugía robótica aumenta la producción total, es decir, aumenta el número de procedimientos en el hospital, y esto es alrededor del 21 al 26%. Cómo aumenta la productividad, vemos un efecto positivo en la productividad, y vemos que los cirujanos son capaces de hacer más operaciones, es decir, que aumenta la productividad laboral en casi un 30%. Por lo tanto, parece que esta tecnología nos da unos efectos positivos tanto en eficiencia como en productividad. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo evaluamos? Primero os cuento los datos. Los datos son unos datos muy ricos del sistema del NHS inglés, donde tenemos todas las operaciones de prostatectomía en los últimos años, de 2000 a 2018.
Por tanto, vemos la información de cada paciente y en cada operación que se ha hecho para prostatectomía y vemos si se ha utilizado cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Solo miramos operaciones programadas, no miramos urgencias porque esto es otro tema. Los datos administrativos son muy ricos, tenemos información de diagnósticos, información del procedimiento, la información del paciente, tenemos datos hospitalarios, datos regionales y utilizamos una muestra de casi 90.000 operaciones, de 90.000 pacientes que se han tratado para el cáncer de próstata con una prostatectomía. Si os enseño los datos, podéis ver cómo la línea gris es el aumento de cirugía robótica versus la abierta, que es la negra, y la laparoscopia, que es con líneas. Sobre todo vemos que a partir de 2008-2009 empieza a crecer y a partir de 2011 ya pasa a la cirugía abierta y a la laparoscopia. Además, si miramos quién es el que más tiene este aumento en procedimientos, en volumen, son los adopters, los hospitales que adoptaron la tecnología, que es la línea negra. Por lo tanto, parece que hay un incremento. Si nos basamos en los dos análisis que hacemos, que es el primero de eficiencia, lo hacemos a nivel de paciente. Tenemos los datos de estas casi 86.000 operaciones con todos los outcomes, que son la estancia hospitalaria, la postoperación, la estancia postoperativa, los reingresos, las visitas, etc. Y tenemos información del paciente, edad, el Charlson para comorbidad, el Index of Multiple Deprivation, y tenemos información también de los hospitales, porque es importante y hemos visto en la literatura que los hospitales que adoptan son diferentes de los hospitales que no adoptan tecnología, y aquí podemos controlar por eso. Controlamos por si es un hospital universitario, por las tasas de ocupación, por el número de médicos urólogos que tienen en el hospital, si es un hospital que lo consideramos high-tech, que lo creamos nosotros a través de ver el número de urólogos que utilizan la tecnología mínimamente invasiva, etc. Lo que vemos es que a lo largo del tiempo los pacientes que entran en cirugía robótica cada vez son más mayores y están más enfermos y son de áreas más deprimidas. Al principio, sí que es verdad, y la literatura lo muestra, es que la cirugía robótica se empezó a usar en pacientes jóvenes, pacientes sanos, pero con el largo del tiempo los descriptivos nos muestran que esto ha ido iterando a pacientes mayores y más enfermos. A nivel de productividad, hacemos el análisis a nivel de hospital. Tenemos un panel no balanceado de 173 hospitales, de los cuales 89 se han quedado con la cirugía abierta, solo hacen cirugía abierta, 30 hacen cirugía abierta y laparoscopia, y son estos 54 que hacen las tres. Si tú tienes un robot, lo que vemos es que la tendencia es que haces los tres procedimientos en el mismo hospital, pero utilizas la robótica y vemos como en el largo del tiempo la robótica aumenta más, pero continúas haciendo algo de abierto y laparoscópico, menos, pero lo continúas haciendo. Los hospitales que adoptan esta tecnología, cuando vemos descriptivos, vemos que hay más que son Foundation Trust, que es una categoría muy específica de Inglaterra, que son hospitales universitarios, que tratan a pacientes más jóvenes, que tienen más urólogos, etc. Son unos hospitales concretos. En análisis de productividad lo que vamos a controlar es por inputs y outputs, porque va a ser una función de producción, y vamos a tener outputs que van a ser el volumen, y vamos a tener inputs como el capital, que lo vamos a hacer de proxy la tasa de ocupación en urología. En personal, en labor, tenemos data del personal, es decir, tenemos dos bases de datos. La primera es en la misma base de datos administrativa podemos saber quién es el urólogo que ha hecho la intervención, tenemos el código, por lo tanto podemos saber quién la ha hecho, y luego tenemos datos del NHS Digital, que tenemos información de cuántos urólogos hay por hospital por año. La diferencia entre las dos bases de datos es que la base de datos administrativa la tenemos filtrada solo por los urólogos que hacen prostatectomía. La base de datos del NHS nos da urólogos que también hacen otras cosas. O sea, tenemos más urólogos en la del NHS Digital que la del GES, básicamente porque es la diferencia de los que hacen solo prostatectomía o todos los que hacen urología. Y vamos a utilizar inputs intermedios que les llamamos para poder resolver la endogeneidad que tenemos en la función de producción. Y esto va a ser el support staff que le decimos, que son la ayuda auxiliar que tienen los médicos cuando hacen intervenciones.
Y si os muestro un poco los gráficos de Labor, lo que vemos es que la negra es la tendencia de número de médicos en urología total que hacen prostatectomía. Vemos un poco una tendencia a reducirse en el tiempo, aunque sí que lo que incrementa es los médicos que hacen más minimal invasive surgeries. Y si vemos lo que nos da la base de datos de la NHS Digital, donde podemos desagregar entre los cirujanos, las enfermeras y los médicos que hacen, perdón, los profesionales de salud que hacen soporte auxiliar, vemos que los que crecen más son este grupo. Es decir, queremos ver si la cirugía robótica también necesita de más personal. Si vuelvo atrás, estos son los datos que utilizamos. Si ya me centro en la parte empírica, voy a explicaros la parte empírica de eficiencia y los resultados, así es directo, y luego la parte de productividad y los resultados. En la parte de eficiencia, lo que utilizamos es un modelo que lo llamamos Two-Way Fixed Effects, es un modelo donde lo que queremos ver es el efecto de la adopción. Cada hospital va a adoptar en un momento del tiempo. Hay hospitales que no van a adoptar nunca la cirugía robótica y otros que sí, y otros en el tiempo. Por lo tanto, utilizamos la variable de adoption como una dummy de adopción de la tecnología en el año concreto. Y esto para hacer el análisis que es como un div in div, pero con efectos fijos, tenemos efectos fijos de tiempo y efectos fijos de hospital. Y luego pues, tenemos covariables para controlar. Este tipo de metodología es una metodología que en los últimos años se ha visto que está sesgada, que no es la mejor metodología cuando quieres hacer un staggered div in div, porque tiene sesgos en los control, en el treatment versus control. Básicamente lo que pasa es que si la adopción de la tecnología no es en el mismo momento del tiempo, podemos pensar que hay factores que determinan esta adopción que pueden ser diferentes del primer que adopta al último que adopta. Y estos son heterogeneous treatment effects. Y hay metodologías nuevas como Callaway y Santana que nos permiten distinguir entre diferentes momentos del tiempo y nos permiten controlar. Por lo tanto, lo que utilizamos aquí es la idea del Two-Way Fixed Effects, pero mejoramos la metodología utilizando el Callaway y Santana que nos permite tener en cuenta estos cambios temporales. Os muestro los resultados. La primera parte es el panel A, es cuando tenemos en cuenta todas las cirugías en el hospital, es decir, tanto Open como Lab como Robotic. Y lo que veis, creo que en estas primeras columnas es la estancia hospitalaria. Lo que vemos es que se reduce la estancia hospitalaria en casi 1,7 días y en postoperativa 1,5. Es significativo para este panel, y la otra parte significativa es que se reduce el número de visitas postoperación, tanto el primer año como el segundo año. En los otros paneles lo que vemos es una submuestra. No miramos todo el hospital en sí, todos los procedimientos, miramos solo Open versus Robotic y vemos que hay una clara ventaja en estancia hospitalaria y también en visitas, pero cuando miramos solo la laparoscopia robótica, la significación en estancia hospitalaria se reduce, desaparece, y solo nos queda el efecto en las complicaciones postoperativas, ¿no? en las visitas. Por lo tanto, es interesante ver cómo las submuestras nos muestran un poco de diferencia cuando comparamos solo la laparoscopia robótica. En la siguiente diapositiva mostramos el típico event study que se muestra siempre en un div in div para demostraros que no hay significación antes de la adopción, es decir, que no hay pre-trends y que el control y el treatment group no hay diferencia antes de la adopción. Y lo que queremos ver es si en las partes rojas hay algún coeficiente que es significativo. Y vemos que es a partir del año 5 o 6 que empieza a haber significación, sobre todo en los dos primeros que son length of stay y los dos de abajo que son visitas postoperatorias. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la eficiencia no es inmediata. Las ganancias en eficiencia tardan en el tiempo y es normal, hay una learning curve y la literatura nos explica que los cirujanos necesitan un tiempo de adaptación para utilizar la tecnología y para ser mejores cirujanos incluso que las otras tecnologías. Por lo tanto, vemos que hay un lag en el tiempo. Si paso a la productividad y paso a entender cómo la adopción de la tecnología mejora la productividad, lo primero es que tenemos una función de producción con inputs y outputs,
como he dicho anteriormente. El problema es que tenemos la productividad es algo que no observamos en los hospitales. No podemos medir la productividad como tal, por lo tanto es endógena y nos basamos en modelos de funciones de producciones como el Ackerberg, Caves and Fraser, que nos permiten hacer un two-stage para primero determinar esa productividad y después ponerla en el modelo para resolver la endogeneidad. No me alargo más en esto, que si no voy a ir muy tarde. En Laia, resultados, de hecho, tienes 5 minutos, ¿vale? vale, en resultados lo que vemos a esta primera tabla, la variable adopción es la que nos dice cómo la adopción aumenta los volúmenes de producción, los volúmenes de cirugía, y vemos que si nos fixamos en la columna 6, que es el modelo preferido en este caso, es casi un 21% de incremento de volúmenes. Vemos que en los gráficos nos muestran que los adopters, la línea más negra, tienen una productividad más alta que los non-adopters, y hay sobre todo a partir de 2015 en el primer gráfico. Y si miramos la productividad laboral, cuando dividimos el volumen en los números de urólogos que tenemos en cada hospital, lo que también controlamos por con los covariates, controlamos por la variable de productividad que hemos calculado en el ejercicio previo, lo que vemos es que tienen más productividad los adopters que los non-adopters, y esto es casi en 8 operaciones más que los non-adopters. Es decir, que lo que vemos es un incremento de casi, en este caso que era casi el 30% en la cirugía que pueden hacer los cirujanos una vez tienen la adopción de la tecnología. Para resumir, lo que vemos es que la cirugía robótica se ha implementado en prostatectomía y ha pasado a ser el standard of care en muchos de los hospitales, y NICE también ha hecho guidance para determinar que no es binding, pero es una recomendación. Si tienes suficientes volúmenes, dicen 150 volumen al año, es una operación que sería en teoría coste efectiva, aunque no hay ningún cost effectiveness análisis para soportarlo, pero es lo que NICE dijo en su momento, 2014-2019. Vemos una mejora en la eficiencia de un 50% en estancia hospitalaria y una mejora en las visitas, y vemos una mejora en el volumen, en la productividad y en la labor productivity, que es como os he mostrado anteriormente. Por lo tanto, parece que hay una mejora, que la adopción de la tecnología robótica nos da resultados positivos. Pero esto, si lo comparamos con los costes, aquí no hacemos un cost effectiveness, aquí solo hacemos un back of the envelope calculation, miramos la reducción de las visitas, la reducción del length of stay, y vemos cuántas operaciones han hecho robóticas, por ejemplo, en el último año, en 2018, que son casi 10.000, y vemos que nos ahorraríamos casi 5,3 millones de pounds solo para hacer cirugía robótica, por el hecho de reducir las visitas y reducir casi un día y medio la estancia en el hospital. Pero esto compensa realmente lo que cuesta el robot, la inversión inicial y la diferencia de coste que tenemos con la cirugía laparoscópica y robótica. La cirugía laparoscópica cuesta al NHS unos 4.000 pounds y la robótica unos 6.000 pounds. Esta diferencia es suficiente para cubrir, o sea, los ahorros son suficientes para cubrir estos costes. Los números nos dicen que no, que seguramente no es suficiente. Aunque haya una mejora en la eficiencia, una mejora en los volúmenes, no es suficientemente grande como para compensar los costes que conllevaría. Y esto es lo que nos contamos en el paper. Muchas gracias y encantadas de contestar preguntas ahora con Victoria. Muchísimas gracias, Laia, y también por ajustarte al tiempo. Em, pues nada, pasamos a la ronda de preguntas, comentarios, debates. Les animo de nuevo a que, si quieren, pues pongan su cámara o hagan alguna pregunta en el chat. Veo que alguien está escribiendo en el chat. Ah, Vicente, que se nos va. Em, Perfecto. Pues nada, algún comentario, pregunta. Laia, yo tenía una sobre el hecho de, a ver, es muy básica, ¿no? Sobre la base de datos en sí. Mencionas si, o sea, la diferencia entre tipo de hospital, ¿no? Y también está basada en región, o sea, muchos de los hospitales universitarios pues están en las zonas con más población, etcétera. ¿Ves ahí una diferencia?
Sí, sí, sobre todo los hospitales que tienen la tecnología, muchos son universitarios Vale. y en zonas más wealthy del país. Por lo tanto, Ya, se correlaciona con las regiones con más ricas. Aún así, con lo que vemos con los descriptivos, como tenemos una serie temporal del 2000 a 2018, sí que vemos que con el tiempo hay más adopción en zonas más deprimidas, o sea, vale. en regiones que tienen una deprivación más alta. Por lo tanto, es bueno porque quiere decir que se está como moviendo ya por todo el país. Sí, no, estaba pensando también en el hecho de potenciales inequidades en salud, etcétera, al respecto. Y la otra pregunta que tenía era al respecto de, obviamente, o sea, todos los factores que han controlado, ¿no? Pero si durante esa época, ¿no? También pensando yo en el número de casos, también mencionabas también un aumento, sobre todo en la población más joven, etcétera, si pudieron mirar si hubo alguna campaña de, ¿sabes? De early diagnosis, por ejemplo, o alguna guía que potenciara la mayor monitorización de pacientes en este aspecto. Yo no he visto nada de campaña de screening ni nada. Lo que sí, y Victoria, si no me corriges, lo que sí es que NICE, desde que entró el robot, que podemos decir que es 2000, pero realmente 2006, Mm. NICE hasta 2014 no hizo la primera guía. No, no teníamos nada en la guía. Mm. Y la guía empezó en 2014 y la guía dijo, nos vamos, recomendamos utilizar la cirugía robótica para prostatectomías, o sea, fue muy específica, solo cuando haya más de 150 operaciones anuales en el hospital. Para menos no es coste efectivo. Pero si buscas un poco dentro, el análisis coste efectivo es muy simple. Sí, tiene que hacer Am, un threshold análisis o algo de Era esto. muy básico y luego en Mm, 2019 la reescribieron un poco, pero con la misma recomendación. mm. Aún así, no era binding, por lo tanto, hay hospitales que, creo que lo calculamos, ¿eh? Ahora no me acuerdo de memoria, pero creo que de los 54, solo 29, me suenan 29 o 20 y pocos, cumplían con el requisito de Ese NICE, requisito. incluso al final, 2018, que ya había unos volúmenes muy altos. Por lo tanto, Claro. Que el que uptake es mayor incluso sin la exacto, recomendación. Ujú. porque una cosa que sí contamos en el paper y que ahora no me da tiempo, ¿eh? Pero es cómo entra el robot en el hospital, ¿no? No hay un HTA como hay en los medicamentos, Ya, es ya. diferente, hay un business case en el hospital y cuando mirábamos la adopción de la tecnología, cuanto más urólogos hay, más capacidad de convencer Ujú. a la El decisión commissioner. sí, sí, exacto, para comprar el robot. Por eso es un tema que es interesante, porque se compraron muchos robots. Y también Mm, en España, mirando datos, creo que de los hospitales públicos, casi un 20 y pico por ciento tienen robots. O sea mm, que también es bastante alto. mm. Gracias. David y Lola. Eh, sí, hola, enhorabuena, enhorabuena. De un paper estupendo. Eh, y un trabajo muy útil, ¿no? Como muy orientada a la decisión política. Y pregunta por ignorancia. Supongo que este tipo de robot no es como es multitask, ¿no? Es para muchas cosas, no es para simplemente no es su diseño, es para hacer muchos tipos de cirugía. Pero hay un robot para urología y otro para general surgery, o es un robot para todo tipo de cirugía. En este caso, imaginamos que es para muchos tipos de especialidades. Supongo que puede ocurrir, podría ocurrir que sí es coste efectivo o sí es efectivo o sí es recomendable en algún tipo de cirugía, pero no en otra. Pero tienes que comprarlo o no comprarlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que tú crees, en este caso, si todos mis supuestos quizás son correctos, es recomendable, desde el punto de vista del evaluador o investigador, hacer un tipo de evaluación, digamos, conjunto de como todos los tipos de usos o todos los tipos de cirugías a la vez.
para decir, pues sí, merece la pena invertir en esa tecnología porque en general lleva a ganancias en productividad y eficiencia en general, no solo en casos concretos y cirugías concretas. Bueno, Sí, espero, no, espero que entendáis mi sí, te entiendo, te Sí. entiendo. No, idea. súper, muy buena pregunta porque este es algo muy interesante y los nuevos robots que se están entrando en el sistema, lo que venden de diferente del Da Vinci, te dicen, vamos a volumen. O sea, lo que queremos es que nuestro robot pueda operar muchas cosas, ¿vale? Y con volumen eres coste efectivo, es lo que te dicen. Pero, ¿qué pasó? Da Vinci fue muy nuevo y al principio la cirugía que lo adoptó más es la prostatectomía, porque era el más fácil, la cirugía en teoría más fácil de utilizar con el robot. En el paper de Health Policy, donde vemos la difusión de la tecnología, hacemos un análisis y miramos otras operaciones. Y es muy pequeño la N. La N no da, o sea, es muy pequeño el número de operaciones que se hacen en gallbladder o en temas de ginecología. En Inglaterra es aún muy pequeño y aún el volumen no da de sí, solo ves prostatectomía, que es el más grande. Pero tienes mucha razón porque se puede hacer más. En Estados Unidos funciona diferente. En Estados Unidos te operan la rodilla, ya. O sea, ya es otro nivel. Los procedimientos ya es, no te diré para todo, para abdomen, para todo lo de abdomen, seguro, y empiezan ya con extremidades. O sea que cuando más volumen, seguro que sí, que luego lo mejor puedes repercutir mejor los costes. Victoria, no sé si quieres decir algo más de esto. No, nos suele recalcar que es verdad que durante el tiempo, o sea, el periodo de tiempo donde nosotros nos centramos, hasta el 2018, el robot era casi exclusivamente para prostatectomía, no se utilizaba para otras condiciones. Claro, nuestra evaluación de comparar si realmente los costes y los beneficios, bueno, cómo comparan y al acabar diciendo que igual no es tan coste efectivo invertir en una tecnología que es tan costosa. Claro, esto es también con la consideración de que solo nos referimos a utilizar el robot en próstata, en cáncer de próstata, pero no sabemos cómo esto se puede expandir a un uso mayor del robot en otro tipo de cirugías, que podría ser el caso que ahora se están implementando. Mm. Genial. ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿No? Bueno, pues en tal caso agradecerle tanto a Laia como a Victoria por haber pasado este rato con nosotros y por presentar el artículo. También a Lili por su patrocinio del premio que nos permite pues, reconocer la excelencia de la investigación en el ámbito de la economía y la salud. Y así como a todos ustedes que se nos han unido esta tarde para pues, conocer más los detalles de este artículo. Mencionarles, ya que tengo esta oportunidad, estos 2 minutos con ustedes, para todos los socios de AES, que, bueno, pues además queríamos recordarles que desde la Junta estamos activamente realizando una actualización de nuestra base de datos y agradecemos enormemente si pueden entrar en su área personal y verificar que la información en términos de correo electrónico y datos de contacto está actualizada. Y bueno, pues sin más, darle muchísimas gracias de nuevo por asistir a esta sesión y esperamos verles a todos en Sevilla el año que viene en nuestras jornadas y nada, desearles que tengan todos una feliz tarde-noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.